anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Un saludo a todos los oyentes de NSE Radio y Radio Católica Mundial. Una vez más en Solo el Amor Crea, un programa dedicado a conocer las maravillas que Dios hace a través de todos los hombres. Soy la hermana Alexandra Benavides del equipo de NSE Argentina y saludo a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, y a la hermana Ofelia Mesa desde Buenos Aires del equipo NSE Argentina. Y hoy tenemos un invitado muy especial en este marco de la Cuaresma, un tiempo de renovación espiritual, un tiempo de reflexión y también un tiempo para darle a Dios tiempo, justamente para pensar en esa maravilla de la redención. Y por eso tenemos hoy a Pablo Marini, un católico, un catedrático, padre de 8 hijos, profesor licenciado en filosofía y licenciado en educación religiosa. Bienvenido, Pablo, a Solo el Amor Crea. Bienvenida, hermana Alexandra. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de comentar cosas importantes para todos, ¿no? Así es, en este marco tan bonito de la Cuaresma, cuando ya se viene este tiempo litúrgico tan intenso y tan maravilloso para pensar en lo que significa la redención. Pues Pablo, a mí me encanta este tema porque el tema que vamos a desarrollar ahora, y es que usted es un estudioso de la película, ha hecho un estudio especial sobre la película de La Pasión de Mel Gibson, y creo que, todo lo que el desarrollo desde todos los puntos de vista es muy enriquecedor, y para todas las personas que quizá pues no hayan visto la película o no tengan como un medio de conexión con el misterio de nuestra redención, pues es una muy buena oportunidad para que también esa sana curiosidad nos lleve al conocimiento de la verdad. Así que Pablo, ¿cómo empezó esta aventura de empezar a estudiar esa película? En realidad empezó casi un año antes, cuando del estreno de la película, que fue en marzo del 2004 acá en la Argentina. Sí. Ya un año antes, o un poco menos de un año, la polémica era impresionante respecto a los temas, ya el hecho de hacer una película solamente sobre las 12 últimas horas de Cristo, y el tema de la pasión y el asunto de hacerla con idiomas muertos, o sea, en arameo y no hablados vulgarmente, el arameo y latín. Bueno, todo eso, y el asunto de la violencia supuesta que está planteada, y todo eso era ya un año antes, o un poco menos de un año, ya estaba en todos los medios, y era impresionante la campaña que había incluso para criticarla antes de haberla visto, ¿no? Cosa que es muy sugestivo. Claro. De por qué Mel Gibson fue atacado de esa manera por los medios, y además cómo es que al final tuvo que poner la plata a él, porque Hollywood no le puso un solo dólar, cosa que en definitiva, como Dios hace bien las cosas, fue mejor para él, porque tuvo gran libertad artística, claro, para trabajar. Y entonces salió lo que salió, lo que yo considero, y coinciden muchas personas conmigo en esto, que es la mejor película católica de la historia en el sentido cinematográfico, pero además es la película más católica de las católicas. No sé si se entiende la diferencia. Sí. O sea, una cosa es decir, es la mejor película católica de la historia desde el punto de vista cinematográfico, de cómo ha sido realizada, sí, de cómo ha sido actuada, de la puesta en escena, de la música, una cantidad de todo lo que hace al arte cinematográfico, sí, que es verdaderamente arte, aunque después se pueda usar
para el mal, o además haya productos totalmente desechables. Pero en este caso estamos en presencia de una verdadera obra de arte, reconocida por muchísima gente, pero además es la más católica de las católicas, es la que tiene el sentido católico más profundo de todas las películas que se han hecho. Es notable eso, Sí. incluso en comparación, porque yo he tenido también que estudiar, comparando con las otras películas católicas que uno ha visto. Así es, Pablo. Y tiene sobre todo elementos muy importantes, bueno, usted ya lo ha dicho, para las personas que quizá no la hayan visto nunca, pues realmente a nivel de estética, de pensamiento, de arte, como usted bien ha dicho, es una película bastante lograda en el vestuario, en la escenificación de la época, evidentemente en la actuación de todos los actores. Una cosa importante que siempre me ha llamado la atención y es que verdaderamente no se da lo que uno no tiene, es que los actores, y eso se ha comentado bastante, pues estaban en gracia, ¿no? Intentaban como estar a la altura del papel y creo Así que es. eso Sí. se veía realmente bueno, a mí personalmente el papel de la Virgen María me conmueve y creo que es una de las películas en donde se rescata más el papel de la mujer y de la mujer por antonomasia, que es la Santísima Virgen, ¿no? Así es. Y también otra cosa, sí. Ese es un tema, ese es uno de los aspectos, uno de los highlights, como diríamos hoy en lenguaje de Internet, uno de los aspectos teológicos más altos de la película, y le diría, hermana, ese tema de la Virgen es lo que hace tan católica esta película. O sea, ahí está el punto. No tanto en la actuación del actor que hace de Jesús, que es buenísima, que no ha cometido ni un error, como dice Gibson, ¿no es cierto? Jim Caviezel no comete un solo error en toda la película, además de que, bueno, por supuesto, se repiten escenas. Pero el tema del papel que le asigna a la Virgen el director y el guionista, porque Mel Gibson fue con Fitzgerald, fue co-guionista, además de ser director, fue co-guionista. Entonces Gibson también tiene responsabilidad en el papel que se le da a la Virgen María. Y en ese sentido, bueno, eso es lo que de alguna manera determina que se pueda decir que es la película más católica de las católicas. Claro. Sí, la universalidad de esta mujer, que es una judía, una actriz judía, es notable, ¿no? Maya Morgenstern, esta actriz que realmente hace un papel impresionante. ¿Por qué? Porque en definitiva María no aparece como esa virgen de otras películas en donde aparece casi como una estampita, ¿no? Al pie de la cruz, incluso sí, con tristeza, llorando, pero bueno, en ese sentido la comparación, por ejemplo, de esta Virgen María con la que hace Olivia Hussey en la famosa Jesús de Nazaret de Zeffirelli, bueno, esta le lleva varios cuerpos, precisamente porque comparar la escena del descendimiento de la cruz, donde la Virgen María de Jesús de Nazaret aparece casi en un llanto histérico, claro, incluso con cierta dimensión de falta de esperanza, de falta de fe profunda y de entendimiento de lo que estaba pasando. Es decir, en cambio, Gibson ha hecho de la Virgen María una persona que entiende todo el tiempo en la película qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre. Justamente, eso es el tema que vamos a desarrollar a lo largo del programa, porque la película tiene cantidad de matices que además usted ha estudiado, esperemos que volvamos a tenerlo en otro programa, porque tiene el papel del dolor, el sentido de la cruz, la identificación de la última cena con el Calvario, el aspecto propiciatorio o de petición del sacrificio de Cristo, la identificación con la Santa Misa, que evidentemente por eso en la institución en la última cena se instituye el sacramento,
de la Santa Misa, la historicidad de los evangelios, el demonio, pero yo me quiero centrar justamente hoy en este programa en el papel corredentor de la Virgen María. Quería empezar, Pablo, con una cita bíblica que a mí siempre me ha llamado la atención, digamos por el realismo de Cristo hacia su madre, ¿no? Mateo 12, 48, 50. ¿Quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Y extendiendo su mano sobre sus discípulos dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque quien quiera que hiciere la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y nos podríamos preguntar, bueno, pero Jesús un poco duro, ¿no? No, Jesús estaba completamente convencido de que el papel o que la felicidad auténtica y que su papel de obediente, de hijo obediente ante el Padre, siendo Dios, recordemos que el que se encarna es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios hecho hombre, si bien con dos naturalezas para poder padecer igual que nosotros nuestras debilidades, pero una sola persona, esa persona divina. Sabía que el orden recto es la obediencia al Padre. Y por eso, cuando Él dice, aquí mi madre y mis hermanos, los que hicieren la voluntad de mi Padre. Y aquí es donde entra la Virgen Santísima, majestuosa, esplendorosa, con ese sí, lleno de paz, de serenidad, convencida de que la voluntad de Dios es el equilibrio del alma, ¿no? Así es, así es. Acá el tema es que la película lo que hace con la Virgen es hacerla coprotagonista. Es la primera vez en la historia del cine que la Virgen es verdadera coprotagonista. Incluso con un antagonista muy bien definido, que es el demonio. Hay una escena en la película, hay varias, pero empezando por la de Cristo aplastando a la serpiente, donde por supuesto está la alusión al Génesis, al linaje de la serpiente y al linaje de la mujer, ¿no es cierto? Así es. Clarísimo. Eso por un lado. Pero por el otro hay una escena notable, utilizando lo que se llama en teoría del cine, el principio de simetría. Lo que hace el director es está Jesús llevando la cruz, empezando con el Via Crucis, empezando a cargar la cruz, y el demonio lo acompaña por la derecha de Cristo y la Virgen lo acompaña por la izquierda. Y entonces el demonio, que por supuesto aparece como esta especie, este ser andrógino, notable, otro acierto del director. Muy bien, en la decisión cinematográfica de considerar al demonio no caricaturizándolo con cuernos o con cola o con tridente o lo que sea, o con el color rojo, sino planteando un ser andrógino, que es esta mujer, Rosalinda Celentano, a la cual se le han depilado las cejas, se le ha puesto voz de hombre, para que aparezca más sugestivo en su confusión, en su engaño, y entonces aparece el demonio caminando paralelo a Cristo y la Virgen también caminando paralelo por el otro lado. Y entonces la Virgen es la única persona que se da cuenta de la presencia demoníaca. Es notable esa escena en donde la Virgen fija la mirada en el demonio, y después, por supuesto, el demonio desaparece y entonces María vuelve a estar con su hijo en el acompañamiento de la cruz. Pablo, yo quiero ir un poquito atrás, y es que me parece súper interesante que explique, porque Génesis 3:15 habla de, muchos quizá por hacer como muy cercana a la Virgen, a Jesús, hemos llegado a un punto en que los hemos puesto como de tú a tú, ¿no? De igual a igual. Es una crisis de autoridad que vivimos en estos tiempos bastante lamentable, porque justamente el hecho de que Dios sea Dios lo hace más misericordioso, más capaz de todo, omnipotente, bueno, y es el mismo caso de la Virgen, que sin ser Dios
inmaculada desde su concepción y pensada desde toda la eternidad en el plan divino de la maternidad, ¿no? De Madre de Dios. Entonces, Génesis 3:15 habla de que aplastará la cabeza. Esto nos indica que la Virgen Santísima conocía las Escrituras, sabía que iba a ser madre del Mesías, es decir, no fue una criaturita que la tomó de sorpresa ser madre de nuestro Redentor, ¿no? No, por supuesto. Entonces, no. Explíquenos un poquito. Bueno, eso es todo un problema que tenemos con la exégesis moderna, con la teoría de las formas y con toda esta, todo el modernismo involucrado en la interpretación bíblica, que ha hecho estragos. Esto ha hecho estragos. Siempre recuerdo una anécdota referida justo a la Virgen, en donde una madre de familia con hijos ya grande, supuestamente bien formada, va a uno de estos típicos cursos bíblicos, donde el profesor, no recuerdo si era un sacerdote o si era un laico, le dice, sin ningún problema, le dice, pero ¿vos te creés que en realidad se le apareció un ángel a la Virgen? Ahí lo que relata el Evangelio. Pero no, la Virgen habrá tenido una especie de iluminación interior, pero que se le aparezca un ángel, es un disparate. Y entonces yo simplemente le dije a esta mujer, bueno, pero si eso no es verdad lo que está contando Lucas, bueno, ¿por qué va a ser verdad el hecho mismo de la encarnación? ¿O por qué va a ser verdad cualquiera de los milagros o cualquiera de las escenas donde aparecen ángeles? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es el problema de la analogía, de lo que se llama analogía de la fe. O sea, esto es una especie de dominó. Si yo tiro abajo un elemento fundamental que está relatado sistemáticamente en las Sagradas Escrituras, ¿por qué no se me cae las Sagradas Escrituras enteras y se me transforma todo esto en una especie de lindo cuentito legendario, que es en definitiva lo que han dicho muchas veces estos exégetas modernos, y que han hecho, insisto, estragos en la fe de la gente, en la fe de los sencillos, planteando que hay cosas que se cuentan en la Biblia que por supuesto no tienen ninguna base científica o ninguna base histórica. Así es. Este tipo de cosas, es decir, y justamente por eso, Pablo, creo que es... Sí, creo que es fundamental explicar desde las Sagradas Escrituras lo que el papel de la Virgen, ¿no? Ella, contemos con que ya aplastó la cabeza de la serpiente. La serpiente es el demonio. Los santos padres discuten si se está refiriendo directamente al linaje de la mujer, ¿no es cierto? O es la mujer misma. Bueno, eso siempre se ha discutido, es opinable. Pero no es opinable el hecho de que efectivamente hay una misteriosa mujer ya mencionada en los primeros versículos del Génesis, ¿no? Es notable eso. Y la enemistad eterna. Y la enemistad eterna, claro. Una lucha antagónica con la serpiente, ¿no? Claro. Es decir, por eso que Gibson haya reflejado eso en la película es notable, es espectacular. Y además lo hace con esa cosa de precisamente no presentarnos un Cristo que a veces ha caído en otras películas, ¿no? Digo, en ciertas actitudes afectadas, no muy viriles, por así decir. Acá no, acá Cristo se levanta, nunca mira al demonio, sino que habla con su Padre citando las Escrituras permanentemente. Y cuando lo mira, la única vez que lo mira es para aplastar la serpiente. Es notable eso. Precioso. Es interesantísimo. Es muy interesante y además, más adelante, fíjese que, la enemistad eterna evidentemente es con el pecado, porque el pecado es el único, es el único mal de la humanidad. Pero como se deja ver en la película, como el Señor también, la Virgen simplemente mira con esa serenidad de quien está convencida de que va a triunfar la verdad a costa de ella, por eso la corredención, que ya hablaremos de eso. Pero también me impresiona cuando llevan a nuestro Señor ante Herodes, ¿no? Que no gasta palabras prácticamente sin menoscabar lo que significa un ser humano, porque ha dado la vida también por él. Pero que es también lo que nos hace pensar, ¿no? Cuando ya una persona está tan endurecida
o cuando ya no hay en el corazón del hombre ese deseo de cambiar, pues simplemente el Señor lo deja pasar, ¿no? No lo ignora. Efectivamente, porque incluso esto está, si se quiere, el análisis se puede hacer desde un punto de vista incluso psicológico, pero desde el punto de vista de las revelaciones privadas, porque recuerden que Gibson utilizó, ¿no es cierto?, escritos de Ana Catalina Emmerich, esta mística del siglo XIX, alemana, campesina alemana del siglo XIX. En esos escritos señala claramente que no le habla porque no merecía respuesta, es decir, no hay una actitud de búsqueda de la verdad, sino de pura curiosidad burlesca en la actitud de Herodes, y por eso el silencio digno de Cristo frente a este personaje que realmente era, además era, desde el punto de vista moral, era inimputable, como se diría, ¿no? Pero esa es otra cosa bien resuelta desde el punto de vista cinematográfico, porque además permanentemente lo que hay en la película es un cruce de miradas con todos los personajes involucrados. Entonces ahí, por ejemplo, uno de los servidores de Herodes mira con cierta, dándose cuenta de que ahí hay alguien especial. Y Cristo lo mira, lo mira, se hace un movimiento, un gesto con los ojos, ¿no es cierto?, un movimiento de ojos, y lo mira también, y esta persona tiene que bajar la mirada ante la majestad o la extraña personalidad, la extraña majestad de lo que está, de quien está presente, ¿no? Así es. Pablo, vamos a hacer una brevísima pausa. Y después volvemos, porque realmente creo que a todas las personas les está encantando el programa, y creo que este año La Pasión de Mel Gibson tendrá mucha audiencia. Volvemos en unos momentos. Muchas gracias. Y volvemos después de esta breve pausa. Estamos, les recuerdo, con Pablo Marini, un catedrático aficionadísimo a La Pasión de Mel Gibson. Ha hecho un debate interesantísimo con una serie de datos históricos de la revelación, de la Sagrada Escritura, del magisterio de la Iglesia, explicándonos el detrás de cámaras de esta película, que viene muy a propósito para una reflexión espiritual en este tiempo de Cuaresma, próximos a vivir el misterio de nuestra redención, la razón última de nuestra felicidad, que es el haber sido rescatados del pecado, el único mal de la humanidad. Bueno, Pablo, hablábamos antes de la pausa realmente del arte que ha tenido este director de cine desde todos los puntos de vista. Bueno, usted sabe bastante de todo el lenguaje cinematográfico, pero bueno. Sí, me han enseñado. Yo no tenía formación, y desde el punto de vista cinéfilo, digamos, y siempre me gustó el cine, digamos, pero no en cuanto a la teoría del cine. Y bueno, ha habido personas que me han acercado muchos datos y mucha teoría, digamos, y realmente es interesante. Sí, la puesta en escena de la película. Hay una comparación que yo hago, también con la película de Zeffirelli y también con la de Pasolini, que es otra que se ha elogiado mucho. Ahora comento bien, pero la puesta en escena, por ejemplo, del descendimiento de la cruz en la miniserie, pues hay que ser también justo con Zeffirelli, es una miniserie, ¿no? O sea, para televisión, no era una película, es decir, con todo lo que tiene esa complejidad, es una cosa de 3 horas, ¿no? O más, un poco más de tiempo, pero hay el descendimiento de la cruz en el Jesús de Nazaret de Zeffirelli es terrible, es decir, los soldados bajan a Cristo como una especie de bolsa de papas, lo dejan ahí en el suelo, con la espalda en el piso húmedo, y un soldado se acerca y dice: a ver, la familia, que retira el cuerpo. Y se acercan ahí, y bueno, y aparece la Virgen llorando desconsoladamente, lo cual, insisto, que
no va con la dimensión espiritual de una virgen consciente de lo que estaba ocurriendo. Claro. Y al contrario, le da, por así decir, a la magnífica Anne Bancroft, esa magnífica actriz, que no sé si ha fallecido, creo que todavía no, debe estar por ahí, pero le da, digamos, el porte, el talante de madurez de la fe, se lo da justamente a María Magdalena, lo cual es un error de bulto, es un error enorme, en vez de dárselo a la Virgen. La persona más madura desde el punto de vista de la fe era la Virgen, no era precisamente María Magdalena. Así es. María Magdalena parece, al contrario, muy bien representada por Bellucci, por la actriz esta Bellucci, aparece muy bien en esa especie de combinación de amor alterado por lo que está viendo, es decir, por una especie de afectación, ¿no? Está afectada terriblemente por lo que está viendo, lo terrible que le están haciendo a Cristo, y entonces aparece con esa digamos, actitud, de cierta alteración de sus emociones, que se apacigua con el famoso milagro de la cruz suspendida o en suspenso, que es otra brillante intervención de Gibson para matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, mostrar la divinidad de Cristo en medio del dolor terrible que estaba sufriendo, cuando la cruz, no sé si saben a qué me estoy refiriendo, sí. Cuando los soldados romanos dan vuelta a la cruz, ¿no? De manera brutal, para remachar los clavos del otro lado, porque recuerden que los agujeros en el madero estaban previos hechos, entonces lo que había que hacer era atravesar esos agujeros, pero había que remacharlos del otro lado para que no se salieran. Entonces lo que hacen es dar vuelta a la cruz, con lo cual Cristo, ya clavado, hubiera golpeado violentamente su rostro contra el suelo, además con el famoso patibularium, que es transversal, que pesaba 30 kilos aproximadamente, cayendo sobre su nuca, con lo cual lo desnucaría automáticamente, instantáneamente, matándolo antes de tiempo, que ese es el otro tema también teológico muy importante. Pero bueno, la cuestión que en esa escena de una cruz que milagrosamente queda en suspenso a milímetros del suelo, evitando así que Cristo se golpeara contra el suelo de manera violenta y casi mortal, por decir así, entonces la única que aparece dándose cuenta de eso es María Magdalena, y entonces su rostro pasa de un estado de alteración a un estado de asombro y al mismo tiempo de paz, porque se da cuenta que Cristo le está mostrando, por así decir, para que su fe no desfallezca propiamente, para que no cayera en la desesperación, le está mostrando que a pesar de todo sigue la majestad divina presente, aún en el peor de los sufrimientos. Claro, que la pasión la conduce Cristo. Yo doy mi vida voluntariamente, nadie me la quita, ¿no? Eso es lo que el Señor dice en la Sagrada Escritura. Y realmente es una de las, también me parece, pero usted es el estudioso, que aquí lo que más se resalta en esta película es que es Cristo y la Virgen Santísima, con su sí a la voluntad del Padre y su obediencia y su lealtad al Padre, pues son los que conducen la pasión, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, en esa escena terrible de la flagelación, cuando antes de empezar, Cristo cita las Escrituras diciendo: mi corazón está dispuesto, precioso, Padre, mi corazón está dispuesto. Eso es algo que le aseguro que mirando otras películas, pero esta película no le llega ni a los talones. Es decir, por ejemplo, toda la cuestión de la muerte de Cristo, a mí me habían elogiado la de Pasolini, incluso parece ser que la Conferencia Episcopal Italiana en su momento, entusiasmada, dice que es la mejor película de Jesús, qué sé yo. Resulta que yo veo la puesta en escena de la crucifixión con este muchacho joven, ¿no? Porque era un actor aficionado,
es cierto que Pasolini es fiel, porque se llama el Evangelio según San Mateo, o según Mateo, no me acuerdo si le agregan el San. Pasolini era una persona ideológicamente en las antípodas del cristianismo, ¿no? Pero era italiano, ¿vio? Como tiene esa mezcla, los tanos tienen esa mezcla. Puedo ser del Partido Comunista y ser católico, ¿no? Y no parecen ver alguna contradicción. Pero típico que lo que tratan de hacer también es abajar el tema de la divinidad a una especie de hombre, gran hombre digno, defensor de los derechos humanos o de los, qué sé yo. Sí, claro, una labor bastante pobre para todo un Dios. En esa película, en donde se sigue muy literalmente y muy fielmente el Evangelio según San Mateo, aparece este Cristo muriendo con un grito ridículo al final, que realmente extraña, porque la película tiene planos bien logrados, de rostros, me hace acordar un poco, ¿se acuerda la famosa Juana de Arco, con esta actriz italiana? Sí. Ahora no, se me fue pero bueno, de época muda, ¿no? De película muda. Sí. Bueno, Pasolini tiene algunos planos bien logrados, pero la muerte es un desastre. Nadie puede conmoverse con una muerte así. Sobre todo, más que conmovernos, es que se nos cae la idea de Dios, ¿no? La muerte en la Pasión de Cristo es tremenda, con esa gota del Padre, ¿no es cierto? Esa gota de amor, el llanto del Padre por la muerte del Hijo y por los pecados de los hombres, ¿no? También, por eso el terremoto, ¿no? Claro. Sí, que no es broma. A mí me parece que eso, hay una diferencia abismal, eso es lo que digo, es notable. Y el tema de la Virgen es abismal, porque, insisto, en la flagelación, ya les digo, está estas palabras de Cristo sacadas de la Biblia, ¿no? En donde dice, mi corazón está dispuesto, Padre, mi corazón está dispuesto. Pero además aparece la Virgen, y en un momento en donde Cristo ya ha sido golpeado con la primera tanda de flagelos, la Virgen, hay una cosa que es absolutamente constante en la película, que es, cada vez que Cristo está en el suelo y aparece la Virgen, ¿qué hace Cristo? Se levanta. Sí, se levanta. Sí. Se levanta. Tal cual. Es decir, la presencia de la madre, el Stabat. Es la presencia de la madre, pero la presencia de una madre lúcida, no de una madre que está, no entiendo qué está pasando, como lamentablemente se dijo en un momento en estos últimos años, de que estaba enfrente de la cruz y decía, ay, me han engañado, el ángel me ha engañado. No existe esa Virgen, es falso esa Virgen. Así es. No existe tal Virgen ignorante de lo que estaba pasando. La Virgen era totalmente consciente de lo que estaba pasando. Por eso Gibson eso lo ha reflejado de una manera brillante, y por eso hago señalo esto de que cada vez que Cristo está en el suelo y ve a su madre, Cristo se levanta. Y no solamente eso, hay un momento en que en un gesto casi imperceptible, porque si fuera imperceptible no se vería, pero como es perceptible, en un gesto casi imperceptible, la Virgen le hace un gesto como, tenés que continuar, tenés que seguir. Es notable eso. ¿Cómo es posible que Gibson Gibson estaba muy bien asesorado desde el punto de vista teológico? Por eso tenía la corredención en la cabeza todo el tiempo. Así es. Por eso no se puede decir que la corredención es una tontera. Es un disparate gigantesco. O creer que esto es parte de la piedad popular, de que la gente se entusiasma con la Virgen y entonces le atribuye cosas que no son. Nosotros, por supuesto que no adoramos a la Virgen, como dicen erróneamente nuestros hermanitos separados los protestantes. Por supuesto que no la adoramos, por supuesto que no es de origen divino, por supuesto que es una criatura, pero es la criatura más excelsa que se ha creado en todo el universo. Siempre le digo a mis hijos y a mi mujer que me encanta cuando se reza en el rosario, el quinto misterio glorioso, cuando se dice que la Virgen es reina y señora de todo lo creado. De todo lo creado. No,
a veces dicen reina y señora del cielo y de la tierra, ¿no? O algo así. Pero no, es reina y señora de todo lo creado. Así es. Es la criatura más excelsa que ha sido creada en todo el universo. Sí, así es. ¿Cómo no va a ser la más excelsa si es la madre de Dios? Es un disparate que en realidad se trate de abajar el papel de la Virgen en la redención. Muy bien. Por supuesto Pablo, que y no justamente en eso quería ahora. centrarme ahora, porque ciertamente el papel de la Virgen es magistral, pero por las fuentes, evidentemente, como usted nos ha explicado, las fuentes han sido muy bien investigadas, correctamente investigadas, y con una trascendencia de ese fiat, ¿no? Cuando la Santísima Virgen, el ángel le anuncia que será la Madre de Dios, ella responde con ese sí, ese fiat, y las 3 palabras de la Virgen que digamos que la caracterizan son ese fiat, el stabat y el magnificat, ¿no? Es decir, sí, sé lo que voy a hacer, glorifica mi alma al Señor porque ha mirado la humildad de su esclava, y en consecuencia stabat, estar permanentemente al pie de la cruz, con la majestuosidad que da el estar convencido, y también la consecuencia de la redención, que es la salvación de todo el género humano, ¿no? Entonces la Virgen, pues no escatima su dolor, por eso la corredención, ese acompañamiento en el dolor, la redención, pues así lo quiso Dios, se hizo a través del sufrimiento, y desde entonces el sufrimiento tiene un sabor a cielo, ¿no? El sufrimiento cobra sentido, el sufrimiento se hace redentor, y en palabras de Benedicto XVI, el sufrimiento es la única oportunidad del ser humano de madurar. Lo dice mucho más bonito, por supuesto, pero la idea es esta, ¿no? Que el sufrimiento es el único capaz de hacer entrar al hombre en el sentido del cambio, ¿no? En cuanto a la maduración, no hay duda que los paganos también habían podido anticipar esto, es decir, desgraciado aquel hombre que jamás ha sufrido, decía Séneca. Pero el tema es que acá el sufrimiento es salvífico, es redentor. Por eso son palabras que ya no se escuchan demasiado en las predicaciones de nuestros sacerdotes. Hay que tener en claro que esto ha sido de alguna manera ocultado, porque son como aspectos antipáticos o no tan simpáticos para el mundo. Por eso la película fue también violentamente atacada, incluso desde el punto de vista internamente en la Iglesia. Porque no por en el sentido del Vaticano, el Vaticano, digamos, estuvo bien en su momento y dijo, están las famosas palabras que supuestamente se le atribuyen a Juan Pablo II, que dijo, esto fue así, ¿no es cierto? Pero había como una especie de mar de fondo de varias conferencias episcopales que claro, de alguna manera Gibson los dejó en evidencia. ¿Por qué? Y porque este tema de hablar del sufrimiento, de la cruz, de lo que es el verdadero sentido de la Santa Misa, que no es la renovación de un banquete o de la última cena, sino que es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, el tema de la historicidad de los evangelios, como hemos hablado, porque está lleno, ¿no es cierto?, los seminarios de personajes que enseñan exégesis moderna, planteando lo legendario de muchos de los pasajes, no solamente de los 11 primeros capítulos del Génesis, sino también de los mismos evangelios. Y el tema del demonio ni hablemos, ¿no es cierto? Si no, preguntémosle a nuestro gran teólogo, el superior de los jesuitas de la Compañía de Jesús, que plantea que eso no existe, que en realidad es una especie de significado simbólico de lo que son todos nuestros males. Eso es un disparate, eso va contra el magisterio de la Iglesia. Entonces, todas estas cosas de alguna manera quedaron en evidencia con esta película. Claro, esta así película es. puso en el centro de vuelta una cantidad de cosas que no se están predicando hoy, no se están diciendo. Y que nuestra labor como católicos, Pablo, es primero vivirlas, ¿no? Para que los demás se den cuenta de que la gracia puede con absolutamente todo, y que un alma en gracia es el alma capaz de transformar su entorno, su vida, y que Cristo fue a la cruz por todos, pero por cada uno de nosotros en particular. Así que la misión de nosotros los católicos es eso, el anhelo de vivir en gracia,
para poder dar gracia. Yo quería centrarme ahora, quería hacerle una pregunta, Pablo, sobre la corredención. Explíquenos brevemente qué es la corredención y ya nos vamos al contexto de la película para que la gente que nos está oyendo y quizá no sepa qué es la corredención, lo sepa y de paso quiera verlo en la película. Pero me dice aquí nuestra directora técnica que me tengo que ir a una pausa, así que ya usted queda con la pregunta formulada y en breve regresamos. De lágrimas al verlo allí en la cruz, se acordó del niño que ella misma diera luz, y entre el firmamento y su mirada de dolor, bien supo serle fiel a tanto amor. No rompió el silencio cuando el cielo se quebró, no volteó sus ojos al final cuando expiró. Se sintió caer, pero a sí mismo no cayó. Y amó a pesar de que el mundo lo entregó. Solo besó sus pies y a Dios se lo ofreció, sin preguntar por qué. Pues entendió el amor que Jesús predicó, que su Hijo predicó. Pues entendió el amor que le enseñó. Entre la llovizna, la tristeza y el temor, lo toma en sus brazos cuando ya no respiró. Junto con su alma le traspasó el corazón, la espada que esa cruz todo lo consumó. No rompió el silencio cuando el silencio cayó, no volteó sus ojos y el sepulcro se cerró. Se sintió morir, pero su fe permaneció, y amó a pesar de que todo se oscureció. Solo besó sus pies y a Dios se lo ofreció, sin preguntar por qué. Todos perdonó, pues entendió el amor que Jesús predicó, que su Hijo predicó. Pues entendió el amor
volvemos después de esta pausa musical tan hermosa, justamente hablando del valor de la Virgen, de esa dignidad majestuosa de la Reina de los cielos y de la tierra, que con su sí hizo posible lo imposible, y es que fuéramos rescatados del pecado. Pues volvemos con Pablo Marini en esta interesante conversación sobre la pasión en la película de Mel Gibson, que, bueno, realmente, Pablo, súper interesante, pero nos quedamos con una pregunta a punto de responder, no sé si recuerda, y todos estamos esperando que nos responda. Sí, el título de corredentora, ¿qué significa esto de que la Virgen es corredentora? Es algo que viene aplicándose a la Virgen, este título, desde el siglo XV. Por supuesto que no debe entenderse en el sentido de una equiparación de la acción de María con la labor salvadora de Cristo, que es el único redentor de la humanidad. Pero lo que ocurre es que la colaboración de la Virgen ha sido absolutamente especial. Recordemos que la Virgen misma necesitó de la redención y fue redimida por Cristo. De hecho, esto fue una gran discusión teológica durante mucho tiempo en la Iglesia, pero fue redimida no con la redención, no con los efectos curativos de la redención de Cristo por apropiación de sus méritos ganados en la cruz, sino con una redención preventiva o preservadora, cuya expresión, por supuesto, de fe es el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero todos los papas han reconocido esto, todos los papas, digo, en los últimos siglos, han reconocido esto de que entre María y Jesús hubo una perpetua sociedad de vida y de sufrimiento, como dice San Pío X en la encíclica Ad Diem Illum de 1904. Se vio a la Virgen de pie junto a la cruz, horrorizada por el espectáculo, dichosa, sin embargo, porque su unigénito era ofrecido por la salvación del género humano, y además tanto padeció con él, que si hubiera podido, hubiera soportado con más gusto ella todos los tormentos que sufrió su hijo. Precioso. Sí, esto está expresado en la película 9 veces por lo menos, en 9 escenas distintas. Está la famosa escena esa, la primera de todas, el amén de María, cuando se lo llevan para juzgar a su hijo. Pero ella dice amén, pero no es un amén pietista, un amén de piedad estampita, por así decir. El amén, la palabra, significa no solo así sea, sino que se haga así, que se haga esto que hay que hacer para hacer la redención. Es un amén, digamos, activo, no es un amén puramente pasivo, en donde yo, bueno, amén, sí, bueno, que sea lo que Dios quiera. No, en el caso de la Virgen, es un amén participativo de lo que va a ocurrir con su hijo. Por eso se ve impresionantemente en toda la película, en 9 escenas distintas. Por ejemplo, en la flagelación, el primer cruce de miradas asintiendo a que se ofrezca al castigo, el segundo cruce de miradas entre la Virgen y Cristo, después del cual, como hemos dicho, Jesús se levanta para continuar recibiendo el castigo. Después esta frase de la Virgen que es impresionantemente exacta, dice ¿cuándo? Porque la Virgen en un momento, por supuesto, y eso está también muy bien, Gibson nos da descanso de la flagelación, nos hace lírica la flagelación, aparece el demonio flotando por atrás de los testigos, porque lo que quiere Gibson, y además la música aparece también, porque lo que quiere Gibson es que no salga corriendo del cine. Porque si uno se pone a ver lo que están haciendo con Cristo, es tremendo, y por eso fue tan impactante todas las escenas. Pero en un momento la Virgen también aparece no soportando ya la mirada, y entonces se retira, y en ese retiro aparece ella reflexionando y diciendo ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Decidirás liberarte de todo esto. Con lo cual, en ese decidirás, la Virgen está reconociendo precisamente la voluntariedad total del ofrecimiento de su propio hijo y la decisión divina, ¿no es cierto?, de él, de su propia voluntad humana y divina, las dos, ¿no es cierto?, de decidir
¿cuándo termina esto? Sí. Por eso cómo? él no puede morir antes de llegar a la cruz y ser crucificado y ser levantado de entre los hombres, porque recuerden que Cristo mismo dice, cuando sea levantado entre todos, atraeré a todos hacia mí, ¿no? Es decir, tenía que producirse esa crucifixión, no podía morir antes. Por eso incluso esto hasta tiene cierta, si se quiere, razonabilidad, que en los escritos espirituales de Ana Catalina Emmerich apareciera la referencia a que los ángeles aparecían como sirviendo a Cristo, ayudándolo a continuar para que llegara a la cruz, para que llegara al Calvario. Qué precioso, ¿no? Y además aparece esto no solamente en revelaciones privadas, sino que aparece en los mismos evangelios, cuando dice que los ángeles le servían. Sí, así es. Esto, o sea, acá, es decir, Gibson ha utilizado una teología clásica, católica, de una ortodoxia impresionante, y además con una perfección teológica notable, porque, por ejemplo, una de las escenas que realmente muestran el perfecto asesoramiento o la perfecta concepción teológica de la película es que el demonio, este ser andrógino que aparece de ratos en la película, su última aparición es en el infierno, gritando con un grito de derrota. Así es. Porque toma conciencia de que se ha producido la redención de todos los hombres. Claro. ¿Pero cuándo? ¿Después de la resurrección? No. Después de la muerte. Porque lo que nos ha salvado, lo que es verdaderamente meritorio, es la pasión y la muerte, no es la resurrección. La resurrección es merecida, pero no es meritoria. Otro grave error que de alguna manera se está filtrando incluso en la liturgia católica cuando se dice que nosotros estamos celebrando al Cristo resucitado. Cuidado con eso, porque lo que nosotros hacemos en la misa, es cierto que la resurrección es parte de nuestra redención, porque si no, como decía San Pablo, vana sería nuestra fe. Pero eso no significa que la misa, la Santa Misa, sea la renovación de la resurrección o la renovación de un banquete eucarístico. Es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que nos salva efectivamente es la pasión y muerte de Cristo, por supuesto, porque es la pasión y muerte de un Dios. Por eso estamos salvados. No es la pasión y muerte de un mero hombre. Pues es genial. un simple espartaco que lucha por la liberación de los esclavos y cosas por el estilo. Bueno, Pablo, esto tendríamos para horas y horas, porque de verdad que es una preciosidad la claridad mental que tiene, y de verdad le agradecemos muchísimo. Para nosotros los consagrados es una alegría que haya un laico tan convencido de nuestra fe, y son ustedes los llamados a propagar ese evangelio que quizá muchas personas no puedan conocer sino a través de su testimonio. Pues llegamos al final del programa, Pablo, muchísimas gracias, y como bien dice el título de nuestro programa. Me gustaría solamente decirle una cosa. Sí. Esta película yo la vi 2 meses después de que se me murió mi hijo mayor en un accidente. Sí. Es decir, ustedes imagínense lo que fue para mí participar de esta verdadera obra de arte, teniendo enfrente el dolor profundo de la muerte de mi hijo mayor varón. Y de verdad que hacemos honor al nombre de nuestro programa, Solo el Amor Crea. Gracias a ustedes. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.